Estamos con el profesor Antonio Arbo. Es un honor que nos acompañe. Queremos contarles que él es nuestro ministro de Salud, es docente, es catedrático universitario, maestro en ciencias médicas, y es un honor que esté con nosotros el ministro de Salud. Gracias, señor ministro. Queremos hablar de la vacuna antigripal. Queremos que nos cuente un poquitito acerca de cuáles son las probables complicaciones que de repente pueden existir a través del virus de la influenza. En primer lugar, muchísimas gracias de invitarme a compartir con ustedes este momento. Salud pública tiene muchos desafíos y muchas estrategias para diferentes áreas, y específicamente dentro del área de las enfermedades respiratorias, lo que el Ministerio está trabajando es en la estrategia que se denomina Plan Invierno. Es una estrategia que está diseñada y lo estamos ejecutando de tal manera a que los problemas que afectan a la comunidad durante los meses fríos pudieran tener la mejor respuesta de parte de lo que sería toda la estructura de salud. Y esa respuesta incluye, por una parte, medidas de fortalecimiento de los hospitales. Eso pasa por asegurar de que aquel paciente que llegue por un problema respiratorio cuya incidencia incrementa en el invierno pueda tener una respuesta satisfactoria de lo que sería el Ministerio de Salud. De ahí que las camas se han asegurado que haya un número suficiente de camas para hospitalización. Se ha fortalecido, por ejemplo, la asistencia para eventuales pacientes que requieran unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, ya se había incrementado el número de camas de terapia intensiva en el Hospital Regional de Luque. Se pasó de 6 a prácticamente 12 camas. Se habilitó el hospital regional, la unidad de cuidado intensivo del Hospital Regional de Caacupé, que antes no había, se lo habilitamos a finales de noviembre, principios de diciembre. Se incrementaron las camas en el hospital de terapia intensiva en el Hospital Nacional, y una sala adicional que se denomina de reanimación prácticamente está en condiciones de dar una asistencia de cuidado intensivo para pacientes que lo requieren. Y últimamente, hace 2 días, habilitamos el Instituto Nacional de Cardiología en el Hospital San Jorge, en un acuerdo con las Fuerzas Armadas comprensivas de la situación. Y ese es un hospital destinado a la atención de pacientes adultos primariamente con problemas cardiovasculares y con un área de terapia intensiva de 8 camas. ¿Qué significa eso? De que el Ministerio está preparado y fortalecido de tal manera a dar una buena respuesta si existieran problemas acuciantes respiratorios. Pero también la otra parte del componente de la estrategia son las medidas de prevención. Y dentro de las medidas de prevención se incluye la vacuna contra la influenza. La influenza es un virus respiratorio y es uno de los virus, más prevalentes durante la temporada invernal. El virus de la influenza es lo que produce el cuadro de gripe, como se lo conoce también, donde el paciente que adquiere la infección tiene un cuadro que consiste en fiebre, en dolor de cabeza o cefalea, dolor de cuerpo, que se denominan mialgias, y eso luego se acompaña de la aparición de síntomas respiratorios, le corre la nariz, empieza a tener tos con catarro. Y la importancia de este cuadro es que existen grupos de la población que son más vulnerables a tener complicaciones. ¿Y cuáles son esos grupos? Los adultos que tienen 60 años y más, los niños, principalmente debajo de los 3 años, las mujeres embarazadas y aquellos que estando entre los 3 años y 60 años tienen diabetes, tienen asma, tienen problemas cardiovasculares, tienen enfermedades pulmonares crónicas, consumen medicamentos que bajan las defensas. Entonces, en estos grupos vulnerables, el cuadro gripal o el cuadro de influenza, de ser un cuadro autolimitado, es decir, algo que dura 5 a 7 días y que pasa luego totalmente, en este grupo particular puede tener complicaciones importantes, como por ejemplo
neumonía, y básicamente sinusitis, otitis. Es decir, y dentro de ese marco, ese espectro de complicaciones, la neumonía es la parte más importante, es la que condiciona, ocasiona necesidad de hospitalización, incluyendo terapia intensiva, y es la responsable principal de las muertes que causa la influenza durante el invierno. Y para ello se tiene la vacuna contra la influenza, que es una vacuna que cambia cada año. ¿Y cuál es la prevalencia en cifras? Depende de la temporada. Y eso es muy importante que la población lo entienda. Hay años en que la frecuencia de afectación de la población puede ser del 20%, pero hay otros años donde puede afectarse el 40 o 50% de la población. Entonces, uno no puede anticipar todavía qué tan importante va a ser la temporada de influenza. Sin embargo, hay años que son más importantes que otros. En general, si ustedes recuerdan, el año 2009, cuando hubo la aparición de una nueva cepa de influenza, en general la probabilidad de que un individuo sea afectado era muy alta, prácticamente alcanzaba el 40-50%. Entonces, ante esa situación es que estamos trabajando para hacer que un menor número de paraguayas y paraguayos o extranjeros que vienen al Paraguay se enfermen, y si es que se enferman no tengan complicaciones graves. Exacto. Doctor, y la campaña de vacunación se halla en plena ejecución, ¿verdad? Sí. Esto va dirigido solamente a esos grupos que usted mencionaba. Bueno, en una estrategia de vacunación uno define cuáles son los grupos principales que tienen que recibir la vacuna. Por eso es que esos grupos que son aquellos que presentan mayor chance de complicaciones. Sin embargo, no existe contraindicación para la vacuna contra la influenza, pero el Estado se encarga de asegurar en forma gratuita la vacuna para estos grupos que les mencioné: adultos de más de 60 años, todos, niños entre 6 meses y 3 años, mujeres embarazadas y aquellos que tienen predisposición a hacer forma más grave. ¿Qué pasa entre los niños de 0 a 6 meses? O sea, niños que todavía no han cumplido 6 meses. No es que ellos estén libres de la posibilidad de tener influenza, no. Ellos tienen alto riesgo de adquirir influenza y cuando lo adquieren tienen alta chance de tener complicaciones. Pero la vacuna se ha mostrado que es segura a partir de los 6 meses. Por eso no se aplica en ese grupo de edad. Entonces, ¿cuál es la estrategia que sigue el Ministerio para proteger a los recién nacidos y a aquellos que no han cumplido los 6 meses? Es que se vacune la madre embarazada durante el embarazo y que en ese caso sí que se vacunen todos los convivientes. Es decir, en el caso de una casa en la cual hay un niño o una niña que tiene menos de 6 meses, entonces ahí tienen que vacunarse el padre, la madre, los hermanos, aun cuando no estén en los grupos de riesgo que mencionamos antes. Es muy importante cuando hablamos de niños, de bebés, que ellos deben seguir mamando. Es fundamental. Tengan gripe o no tengan gripe. Es fundamental. La alimentación con la leche materna tiene extraordinarias cualidades, no solamente desde el punto de vista nutricional. Es decir, todo niño o niña debe ser amamantado hasta los 6 meses como mínimo. Y eso es un compromiso fundamental que se tiene. Porque le da una alimentación lo más natural posible, que tiene una tolerancia y disminuye las alergias. Está demostrado que los niños que han tomado leche materna tienen menor frecuencia de diabetes, menor frecuencia de problemas alérgicos, y además la leche materna proporciona una serie de componentes de defensa del organismo que hacen que los niños estén más protegidos de experimentar cuadros respiratorios y cuadros gastrointestinales. Entonces, la alimentación con leche materna es algo muy impulsado por el Ministerio de Salud, porque es un mecanismo de defensa y un mecanismo de alimentación natural que le coloca a esos niños que toman alimentación al seno materno en unas posibilidades, digamos, altamente ventajosas en este inicio de la vida.